Buenos días, señores y señoras. Hoy vamos a hablar del mercado de capitales. Para entender qué es ese mercado, qué importancia tiene dentro de la economía. Lo primero, haremos una definición del mercado. Hablaremos unos objetivos de ese mercado de capitales. Diremos quiénes son los diferentes actores que intervienen y hablaremos de algunas de las entidades de vigilancia y control de ese mercado. Entonces, lo primero que vamos a definir qué es el mercado de capitales. Y cuando hablamos del mercado de capitales lo definimos como un conjunto de mecanismos a disposición de una economía creadas para cumplir una función de asignación y distribución en el tiempo y en el espacio de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información relacionados en la transferencia de un ahorrador a un inversionista. Y entonces, cuando hablamos de recursos, tenemos que definir dos tiempos cuando hablamos de recursos. El primero es el corto plazo. Y cuando hablamos del corto plazo, estamos hablando de excesos de tesorería o necesidades de tesorería. Y hablamos del mediano y el largo plazo. Estamos hablando de las necesidades de inversión que tiene una organización. Y entonces, para cumplir eso, se tienen varios objetivos en ese mercado de capitales. El primero es la transferencia de recursos del ahorrador al inversionista, en dos formas, o para tesorería o para inversión. Y entonces podemos decir que el objetivo fundamental del mercado de capitales es darle financiación a la organización. También podemos decir que el objetivo también, un objetivo de segunda clase, podemos decir que es la reducción de los costos de selección y asignación de recursos financieros. ¿Cómo se hace esa reducción de costos? Pues a través de una diversificación de productos y diversificación de oferentes. Cuando tenemos un mercado donde hay variedad de oferentes y demandantes, el mercado es mucho más transparente y se reducen los costos de esos mercados. Y entonces, cuando hablamos del mercado, hablamos de la conformación de ese mercado. Y entonces lo vamos a distribuir en dos mercados, el mercado intermediario o el sistema bancario, denominado así. Y el segundo se llama el mercado no intermediario o de instrumentos o valores públicos. Y entonces, ¿para qué se hace y cómo se hace ese mercado de capitales? Lo primero es la emisión, o sea, cuando una entidad emite deuda, una suscripción, intermediación y negociación de documentos en serie o en masa respecto a los cuales se realiza una oferta pública de valores y que otorgan a los titulares derechos. ¿De cuáles tipos de derechos? De crédito, de participación, de tradición o de representación en mercancías o servicios. Y los títulos valores también, o sea, la negociación que se hace en el mercado de capitales, se clasifica en dos. Primero, en su circulación. La circulación en títulos nominativos a la orden y al portador. Y hablamos de su rentabilidad. Ya hablamos de títulos de renta fija en el cual no interesa el riesgo que usted está corriendo, porque la rentabilidad es fija, y rentabilidad variable que usted depende del riesgo que tenga la organización en sus operaciones. Y entonces nosotros hablamos del sistema financiero en Colombia. El sistema financiero, que es la parte del mercado de capitales, entonces hablamos del sector intermediario. ¿Quiénes son los actores del sector intermediario básicamente? Son los bancos, las corporaciones financieras, las sociedades fiduciarias y el sector asegurador. Y cuando hablamos del mercado no intermediario, estamos hablando de las bolsas de valores y sus acciones en el mercado que tienen. Y ellos lo hacen a través de varios instrumentos, los instrumentos de renta fija, o sea, los CDTs, acciones que se tienen, los derivados o otros instrumentos financieros que tiene el sector. Y por último hablaremos de la vigilancia. La vigilancia en Colombia está a partir de 1991 con la nueva constitución por la superintendencia financiera. Y la superintendencia financiera tiene dos vigilancias básicas: los emisores, o sea, los que ofrecen los valores, y los inversionistas, los que demandan los valores. ¿A través de qué hace esa vigilancia? A través de un sistema de negociación y registro de esa inversión,
de los depósitos central de valores, de las bolsas de valores y los intermediarios de valores. ¿Y para qué? Para permitir la negociación, compensación, liquidación y custodia de los valores que se negocian en el mercado de capitales. La superintendencia financiera es la garante de ese mercado de capitales en Colombia. Gracias, muy amables.